queridos amigos, estamos de nuevo reunidos aquí para compartir los temas de la agricultura biológico-dinámica. Como hemos visto en los anteriores videos, hemos querido tratar algunos temas y algunos aspectos de esta rama del conocimiento que en verdad es muy amplia y donde nosotros podemos explayarnos, por ejemplo, a ver los contextos en los cuales nosotros trabajamos la agricultura, que son bastante distintos a otros tipos de agriculturas llamadas alternativas. En la agricultura biológico-dinámica nosotros necesitamos tener una mirada abarcante de la naturaleza. Y esa mirada abarcante es amplia porque el contexto en el cual nosotros tenemos que trabajar con el mundo vegetal, con el mundo mineral y con los animales, va desde los confines del universo hasta el centro de la Tierra. Y allí entonces nosotros podríamos ver cómo todo esto está influyendo en el mundo vegetal, en el ser humano y también en los animales. Sí. Desde ese mismo lugar, una mirada hacia el suelo, por ejemplo, ¿ya? Como el sustrato, ya desde el punto de vista de lo que son las agriculturas en general, donde surge y se cultiva todos los alimentos que nosotros recibimos. Desde la agricultura dinámica existe una mirada mucho más profunda, dada la circunstancia de que allí estamos viendo un órgano que tiene una actuación que se ve reflejada en todo lo que sobre ello vive o se desarrolla, porque este órgano finalmente, a través de un trabajo consciente y en este contexto, se transforma en un espejo de una armonía cósmica. ¿Ves? Entonces, eso implica tener conocimiento de lo que significan las fuerzas que surgen desde el cosmos, las fuerzas que desde la Tierra están también, digamos, empezando a pujar y a formar ese suelo, y cómo se comportan entonces allí los seres que viven. Nosotros hablamos en videos anteriores de la necesidad de tener una alimentación que nos provea de nutrientes, que nos provea de la salud, que podamos tener un despliegue en todo nuestro potencial. Y eso justamente necesita de fuerzas. Y los alimentos hoy por hoy, y desde hace ya muchísimo tiempo, han ido perdiendo esas cualidades. Entonces nosotros ya no nos podemos desplegar en toda esa gran capacidad que tenemos para generar nuevos mundos si no tenemos las fuerzas a disposición. Y cuando hablamos de estas fuerzas, entonces nos referimos efectivamente a aquellas fuerzas que vienen de todo el universo. De eso trata un poco la agricultura biológico-dinámica. El comprender cómo nosotros estamos captando continuamente en nuestro planeta Tierra fuerzas que provienen desde las estrellas, desde las constelaciones del zodíaco, desde el sistema planetario todo, pero en realidad de todo el cielo estrellado, y de esta manera se están activando esas fuerzas en nuestras granjas, y de esta forma las plantas que cultivamos entonces van a ser receptoras de estas fuerzas, con los cuales posteriormente nosotros vamos a llevar a nuestra mesa y vamos a compartir con nuestra familia. Entonces, de todo esto se trata en la agricultura biológico-dinámica y mucho más, cómo llegar a producir verdaderamente estos alimentos, cómo nosotros podríamos realmente hacer un compost que contenga estas fuerzas, que nosotros podamos allegar estas fuerzas, como los órganos que se desarrollan dentro del compost y que posteriormente van al suelo, de qué manera nosotros podemos interpretar estos movimientos estelares, ¿no? Este continuo fluir de fuerzas estelares que se allegan a la Tierra. Es decir, hay muchos elementos, Jorge, que nosotros tendríamos que tener en cuenta para poder llevar a cabo una agricultura consciente. Claro, y cuando hablamos del suelo, por ejemplo, quiero volver a repetirme, ya, pero desde otro lugar ahora, se busca en toda la agricultura alternativa proteger e incrementar la capa húmica. Pero es lo mismo el humus de lombriz, por ejemplo, que un compost orgánico o un compost biodinámico. ¿Es lo mismo? Es una pregunta interesante, porque en realidad lo que se despliega aquí finalmente son fuerzas que no son ponderables desde el punto de vista de lo sensible, pero que sin embargo en el contexto del escenario donde
aparecen los alimentos y luego las fuerzas que logran traspasar y entregar a aquellos que los consumimos, entonces recién uno empieza a aquilatar lo que son realmente estas fuerzas. Y así, de esa misma manera, estas fuerzas están influenciando entonces a los animales, y aquí estamos hablando de las vacas que producen leche, de las gallinas que producen huevos, de los restos de animales con los cuales nosotros en las granjas podemos animar ese espacio, darle vida y poder también con las deyecciones de los animales juntarlas, recogerlas, hacer una preparación en los compost, generar allí un ser viviente, y a su vez esto, una vez después que ha sido procesado durante meses, ha recibido los preparados biodinámicos, entonces va al suelo nuevamente y va a nutrir las plantas, y así sucesivamente seguimos en estos ciclos que se retroalimentan y que nos sostienen en la vida, en una vida plena, en una vida sana, tanto para nosotros como para el suelo, como para las plantas y como para los animales. Y todos estos procesos, ven, implican tener conocimientos precisos, porque estamos trabajando con la vida, con organismos vivos. Si nosotros lo hiciéramos de cualquier forma, pues entonces podemos tener animales enfermos, o plantas raquíticas, plantas que son atacadas por las dichas plagas, cosa que entre paréntesis hay que decir que no existen, o por lo menos no es esa la mirada que nosotros tenemos con respecto tanto a insectos que atacan en algunas ocasiones los cultivos, hay que comprender por qué eso se da, como en ocasiones ocurre mucho que las dichas malezas, que para nosotros tampoco son malezas, sino plantas espontáneas o plantas compañeras, que nos sirven, que nos ayudan, que nos dan indicaciones sobre ese tipo de suelos, que nos están mostrando de qué manera esos nutrientes que están en el subsuelo pueden servir arriba como mulch, como cobertura, etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos, digamos, que nosotros podríamos trabajar allí, y que de hecho lo hemos venido haciendo a lo largo de todo este año con algunas personas con las cuales hemos desarrollado muchos de estos temas. Así es, estuvimos todo el año 2015 desarrollando diferentes aspectos de la agricultura biodinámica, desde una introducción, luego un trabajo con el compost, ¿ya? Como módulos, digamos, ¿ya? Interactivos y de trabajo directo con práctico, pero con los conocimientos necesarios como para poder aquilatar todo lo que significa esto. Luego fuimos trabajando con astronomía, que es un aspecto fundamental para poder comprender lo que significa esta interacción del cielo con la tierra, ¿ya? Después tuvimos que ver estas fuerzas, ¿ya? Que nosotros llamamos los preparados biológicos dinámicos, que son fuerzas en realidad espirituales, que hacen la diferencia notable de lo que significa un suelo que no ha recibido nada de esto, o un suelo que realmente puede empezar a transformarse en ese espejo, ¿ya? Esa armonía cósmica. Luego un curso también más o menos importante, que es el trabajo con los árboles, todo lo que es la fruticultura, poda, etc. Luego horticultura, ¿ya? 1 y 2, y luego apicultura, 1 y 2 también. Luego, nuevamente, para terminar, otro, digamos, trabajo con los preparados que faltaban del compost. Y, finalmente, avicultura biológico-dinámica. Y acá, ahora en la Granja Gea, donde nos encontramos actualmente, ya ayer terminamos el último módulo, el último curso, que era ganadería y lechería biológico-dinámica. Todo esto con la idea de poder formar gente que desde esta mirada más profunda, ¿ya? Y más abarcante de la realidad pueda desplegarse entonces en diferentes ámbitos de lo agrícola en distintas partes de Chile, porque eran personas que vienen de diferentes partes de Chile. Ahora, cada uno de estos cursos son desarrollados dentro del marco, dentro del contexto de la agricultura biológica. Es decir, cuando trabajamos con las abejas, por ejemplo, nosotros tenemos que ver y tender a comprender una nueva relación, un nuevo vínculo con las abejas. De la misma forma, cuando trabajamos con las vacas,
que trabajamos con las gallinas, buscamos una mirada que permita justamente cambiar totalmente la forma en cómo se han venido trabajando junto con los animales. Y todo esto dentro de ese contexto implica que necesariamente nosotros estamos en una postura distinta, en un trabajo de comprensión de los vínculos que hay en la naturaleza, de comprensión más profunda de cómo hacerlo a diferentes escalas. Y en esa medida queremos entregar entonces todo un trabajo de comprensión de la naturaleza que rebasa ampliamente los límites que tiene la agricultura orgánica o cualquier otra de las agriculturas alternativas, que si bien son buenos pasos hacia adelante, no llegan a la profundidad a la cual es necesario llegar hoy para comprender la naturaleza. Ahora bien, toda esta serie de cursos que realizamos deberían, y pensamos nosotros que podrían estar disponibles para muchísimas personas en lugares más remotos, más lejanos. Y por ese motivo es que hemos querido hacer estas grabaciones, porque las personas a veces no se pueden desplazar tan lejos. Sin embargo, para poder acceder a cualquiera de estos cursos, en los cuales todos ellos, entre ellos, están interrelacionados, es necesario tener una mirada de conjunto, una mirada amplia, una mirada que nos dé una apertura hacia la agricultura biológico-dinámica. Entonces, es por eso que estamos desarrollando y estamos invitándolos a ustedes a participar en un curso de introducción a la agricultura biológico-dinámica que permita entrar en cada uno de estos contenidos. Porque estos contenidos no pueden ser vistos aisladamente, como una parte. Alguna persona podría decir, mira, es que a mí me interesa solamente el tema de las abejas, entonces voy a las abejas. Sí, pero si no hay un contexto, entonces en realidad se pierde el sentido. Otra persona me podría decir, bueno, es que a mí me interesa solamente producir mis hortalizas, mis verduras, y voy a eso, nada más. Una vez más, si nosotros estamos trabajando con hortalizas en biodinámica, tenemos que saber cuándo voy a sembrar, cuándo voy a trasplantar. Eso implica que yo tenga conocimientos básicos de astronomía, porque todos los cultivos que nosotros hacemos queremos que estén entonces imbuidos de estas fuerzas. Por lo tanto, tengo que conocer sobre el movimiento de los astros, por lo menos los más cercanos. Si yo quiero ir a aportar nutrientes al suelo, entonces tengo que saber hacer compost, y entonces tengo que aprender cómo se hacen los compost, pero los compost a su vez son nutridos de productos que vienen del mismo campo, ¿no es cierto?, de material vegetal y de material animal. Entonces necesito tener tanto vegetales como animales. Entonces tengo que conocer de los animales, cómo los manejo, etcétera, etcétera, pero los animales comen a su vez, y como los animales comen tengo que tener cultivos, forrajes, granos, etcétera, para alimentar a los animales, por lo tanto tengo que saber de la agricultura. Y además, cuando por fin tengo todos estos elementos, armo mi pila de compost, pero los compost necesitan preparados biológicos dinámicos, entonces tengo que saber de preparados, etcétera, etcétera. Como ustedes ven, todos los elementos aquí están conjugados, uno en el otro obra, como bien lo decía nuestro admirable Wolfgang von Goethe. Y de esa forma es que nosotros queremos invitar entonces a trabajar la agricultura biológico-dinámica. Y para ello hemos previsto hacer una gran apertura, un curso de introducción que es necesario a quien quiera acercarse a estos temas, es necesario para tener un contexto global, completo, lo más completo posible, para que decida si es que realmente quiere seguir este camino, dado que la agricultura biodinámica no es una técnica agrícola, es una mirada al mundo, es una mirada al ser humano, es una mirada hacia lo vivo. Y todo esto pues no se adquiere por ósmosis, así de repente. Nosotros necesitamos ver cómo y trabajar esto. Entonces queremos invitar a un curso en vivo durante el mes de enero, ahora vamos a ver los detalles, en los cuales
queremos abrir ese espacio para poder compartir el resto de los cursos que ya les mencionamos. Exactamente, este curso de apertura en vivo, ya, que otorga entonces la posibilidad de poder tener esa base que es fundamental para poder construir algo a partir de allí con comprensión, se va a realizar en la localidad de Panimávida, que es un lugar que queda más o menos a 20 minutos en vehículo desde Linares hacia el noreste. Son 20 kilómetros de distancia, pero con un buen camino. Y lo queremos realizar el día 15, 16 y 17 de enero. ¿Ya? Y allí lo que nosotros hemos desarrollado para poder desplegar esta base dice relación con una actividad diaria que comienza a las 9 de la mañana y termina a las 18 horas aproximadamente, ¿ya? Con, por supuesto, algunas pausas y con la necesaria pausa para poder almorzar. Ahora, en el primer día nosotros queremos desplegar todo aquello que implica comprender esto que estábamos conversando, pero con una mayor amplitud. Para empezar a hablar de lo que significa el contexto histórico, luego, digamos, cómo surge la agricultura en el mundo, cómo está, luego las 7 esferas que comprenden, digamos, cada uno de estos pequeños, digamos, acápites que ha ido desarrollando Francisco, ¿ya? Y luego seguir avanzando hacia lo que es la mirada de la individualidad, de la granja como una individualidad agrícola. Sí, allí ese primer día deberíamos llegar a tener claridad de qué es un organismo, qué es un organismo vivo y qué es un organismo agrícola. Nosotros concebimos la granja como una totalidad, como un organismo que como tal tiene órganos y que en sus diferentes órganos todo está totalmente interrelacionado, como recién se comentaba. Ese concepto es nuevo, ha sido escrito y desarrollado y propuesto por Rudolf Steiner, y nosotros tenemos que ser capaces de vivenciarlo, de comprenderlo en su profundidad. Y eso, bueno, quisiéramos poder tratar de desarrollarlo con ustedes durante al menos un día, y de ahí en más, por supuesto, ir profundizando cada uno de esos aspectos. Sí, bueno, el segundo día ya nosotros tenemos ya que poder desplegar plenamente todos estos elementos que nos lleven hacia una comprensión real, ¿ya? Y consciente de lo que es la vida, de lo que es lo vivo, la vida. Que eso es algo que si ustedes han estado, digamos, en una universidad o se han desplegado en el mundo de las granjas, qué sé yo, o de la ecología, se podrán dar cuenta que es algo casi como una incógnita, como algo raro y difícil de comprender. Bueno, nosotros tenemos que llegar a la comprensión de ello. Y además, entonces, ¿cómo es que esa vida se puede desplegar y quiénes son los receptores entonces de las fuerzas que van a poder comunicar esta vida al organismo en su totalidad? Y eso entonces implica entender un poco la acción del sílice, por ejemplo, y la cal, ¿ya? En este caso el calcio, que son dos aspectos polares para poder entender cómo se va desarrollando esto de lo que es suelo, vida y por lo tanto un organismo. Y después de eso estamos pensando entonces lo que significa el estiércol, ¿ya? Y lo que implica las fuerzas que tienen que despegarse tanto en lo horizontal como en lo vertical para poder abarcar todos estos aspectos que nos van a conducir después hacia lo que es el compost, ¿ya? Y eso ya es, con eso tenemos listo el segundo día. Sí, bueno, en los compost posteriormente tendríamos que
por lo menos dar una presentación de algo que está central, un núcleo supremamente importante en la concepción de la agricultura biológica y dinámica, y que son los preparados, ¿no? Ustedes habrán oído hablar de esto. Hay preparados de campo, el de sílice y el de estiércol, y tenemos los 6 preparados del compost. Allí, por supuesto, no nos vamos a poder desplegar en todos sus contenidos y detalles, pero sí por lo menos presentar qué es cada uno de estos preparados, qué función tiene, por qué se aplican en el compost y más o menos brevemente de dónde provienen, sin poder entrar todavía en los detalles. Eso se verá en los cursos posteriores. Y con esto yo creo que ya tendríamos más o menos listo el programa más que lleno para ese segundo día y quizás parte del tercero. Ajá. Y para finalizar, tendríamos que ver la granja en su conjunto, las diferentes actividades que se desarrollan ahí, algo sobre la horticultura, algo sobre la fruticultura, algo sobre el trabajo con los animales, con las abejas, con las gallinas, con el ganado, las vacas, y cómo es que es esta otra nueva mirada y este nuevo vínculo que tenemos que establecer. Y bueno, es solamente una presentación de los ámbitos en los cuales se trabaja con la agricultura biológica y dinámica. Es en sí mismo quizás también una apertura, como decíamos, y una invitación a adentrarse a aquellos que sientan ese llamado, a adentrarse más en profundidad después a lo largo de todo el año en un curso completo en el cual podríamos abordar cada uno de estos aspectos. Ahora, entonces la invitación es concretamente a acompañarnos para poder desarrollar este curso introductorio en vivo en Panimavia. Eso significa que hoy, 17, abrimos la posibilidad ya hasta el día 20 de diciembre para que ustedes se inscriban. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos, digamos, seguramente inquietudes. La gente ya se preguntará entonces cómo es el tema del alojamiento, cómo es el tema de la comida. Alojamiento hay, ¿ya? Hay espacios, dependiendo de la edad, qué sé yo, o las condiciones en que venga la persona, o cómo viajan. La idea es poder acampar allá o poder tener acceso a algunas habitaciones. Eso va a depender mucho, digamos, también de cuánta gente quiere participar. Y lo de la comida es algo que está, digamos, el pueblo tiene un lugar para poder, digamos, satisfacer eso. Ahora, nuestra invitación es que para los primeros 30 que se inscriban, nosotros, cuando empecemos a entregar online los cursos o los módulos de todo lo que hicimos durante el año 2015, recibirían entonces esas 30 primeras personas un reforzamiento gratuito, ¿ya? El curso introductorio que nosotros hemos realizado con Francisco a principios de este año, precisamente tocando estos mismos temas y abarcando otros aspectos que uno, digamos, nunca termina de abarcar. Muy bien, bueno, reitero entonces esta invitación. Ojalá ustedes puedan aquilatar, comprender bien esto. Nosotros tenemos el sitio web de Biodinámico donde van a tener también toda esta información y van a poder hacer las consultas del caso a través del correo electrónico. También hay un teléfono allí para afinar cualquier detalle que ustedes puedan necesitar. Les agradezco entonces por estar presentes y quedan cordialmente invitados a unirnos en este camino para comprender la naturaleza, interactuar con ella en una forma respetuosa, en una forma en la cual mutuamente, acompasándonos, vamos a ganar por lado y lado y vamos a lograr entonces continuar este camino en la tierra en buena forma. Sí. Algo que es importante también y que seguramente ustedes ya se estarán preguntando sobre el costo del curso. La verdad es que mientras más personas se inscriban, evidentemente nosotros vamos a poder tener allí una idea de cuánto esto va a costar y eso va, en la medida que haya más personas va a ser mucho más asequible a todos. La idea es que sea
algo que realmente no signifique onerosamente, digamos, una participación difícil. Bueno. Sí, quiero reiterar, perdón Jorge, quiero reiterar este último aspecto del valor. Nosotros, los que estamos entonces invitando a que se inscriban en este momento, esa inscripción a ustedes no les va a costar nada, la inscripción en sí misma es gratis en este momento. Ustedes se inscriben, que significa que es un compromiso en principio de participar en el curso de apertura de introducción a la biodinámica que se realiza entre el 15 y el 17 de enero, para que ustedes vean allí de qué forma es que trabajamos la biodinámica y cuál es la propuesta para el resto del año. Ahora, este curso de introducción va a tener un costo, pero es un costo que nosotros le vamos a dar una vez que sepamos el número de personas inscritas, con el fin justamente, como decía Jorge, de bajar el costo al mínimo, porque queremos que haya una amplia participación, lo más posible. Entonces es en la medida en que hay más inscritos, es que el costo va a ser más bajo. Y sin embargo, sabemos también que no se van a comprometer tampoco con el curso anual. Es decir, ustedes pueden venir al curso de introducción y decir, muy bien, me interesa, es muy interesante, me gusta, muy bien, pero yo no puedo hacer el curso del año, no hay ningún problema. Esto es independiente, es decir, no se sientan comprometidos al año completo, sino solamente a participar con nosotros esos 3 días durante el mes de enero, que muchas personas pueden tomar vacaciones en esa época. El 15 es un viernes, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Entonces, digamos que es un momento también para compartir, para conocernos, y están muy cordialmente invitados, digamos, a este primer encuentro, ¿eh? Pero como les digo, no se sientan comprometidos a participar en todo el resto. Lo uno va con lo otro en la medida que ustedes lo quieran libremente. Y después ustedes, una vez que se inscriben, nosotros vamos a saber quiénes son los inscritos, están con su nombre, con su correo electrónico. Entonces nosotros les vamos a avisar previamente cuál es el valor de este curso introductorio. Entonces, si quedó claro, si cualquier duda, por favor, comuníquense con nosotros a través de este mismo medio, por correo electrónico, y inmediatamente con el mayor gusto les respondemos. Bien. Bueno, quedan cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.